ponerle el pimiento. Me lo he imaginado, cabrón. Entonces, Eduardo quería sacar unos pimientitos asados para ponértelos por encima y no lo hemos hecho. Ahí hay dos salitas que te plantan cara. Sí. O dos lo que sea que te plantan cara. Pero las hemos dejado así a propósito. ¿Estamos ante qué? Ante la mejor paella que te vas a comer este año. Porque además hay que asegurar las cosas. Esto es... ¿Qué te voy a decir? Porque eso no tiene olor. Me acabo de cagar encima, sabiendo que el señor Galvis va a comer una paella cagado. El chulo del Alfonso aquí. Ya. Va a pisar. Ya. Y más macro tiene. Y si no, Cristo, y si no, Añadas de España, Por darle, y si no, vale. Chozas Carrascal, que viene en el... Mendoza. Yo pensaba que estaban sueltas, pero... Ricky, fine, ¿no? Como siempre. Pero ¿dónde están los pimientos y los...? Déjate de pimientos y de Aquí polla. no hay pimiento. Déjate de pimientos. Paellita valenciana. Esta paella no té pimiento verd, això no pot ser una paella verd. I segur que li falta all. Això no Y Seba. Paella es de gran premio. Lo que yo le digo, Això és una adulteració de la paella autèntica recepta. I lo de sabors també, Segur que no té ni 2 ingredients. uy, de temes. Alfonso. Y uno que es el primero. Alfonso, a que estabas acollonido. No sé si me he corrido encima, que creo que sí, luego lo Luego te cagas de fuego. Ah, bueno, que eso no lo puedes poner, tío. Nada, sí que lo... Trae una cucharita al maestro que la pruebe y que diga en la cámara lo que le parece. Momento, pig. Va a probar la paella, pruébala. Se hace cara de asco. El veredicto es expulsado de la casa. Ah, no, esto no es Telecinco. Está soltet. No està Estàs patat. passat, no està passat. Bueno, va. Està passat de una oloreta, home. Ya voy a ir Ay, quina por. Ay, Alfonso. ¿Qué? Està un poc salat, però està molt bona, eh? El momento que hemos vivido en la cocina ha sido mágico, ¿no? O sea, Alfonso, sin saber que venía Galvis, ¿no? Y le ha venido ese soponcio así de repente. Y bueno, al final Galvis, el maestro, ha valorado la paella, solamente ha dicho lo del puntito de sal y Alfonso pues ha respirado. El arroz está en su punto, que es lo importante, así que ahora lo que tenemos que hacer es comérnosla, disfrutarla, que para eso venimos y para eso somos unos cerdos, ¿eh? Es lo pequeño, ¿no? Eso no lo he probado. Hay que cantarle el paso doble. Vale, va a estar buena, va. Mucho barra. Pero vale, va. Me ha salido de lujo. Muy buena, tío, muy buena. Hay COVID, pero va envasado al vacío. Y empieza la próxima. No me la tengo la muerte, tío. Como te diga alguien, ay, córtame un poquito. Que no con el trabajar. Yo soy amigo de Francisco López del que estaba ahí dentro de él, que ahora está ahí. Es un cabrón, este es un vídeo, es una foto, porque es que ya no Eso, Paco, es por no haber pagado la comida, ¿verdad? Ya me hacen fregar. Es que siempre me pasa lo ¡Me pone cara de pavo! Es Siempre me pasa lo mismo. que estoy flipando. ¿Yo? O sea, por una cosa que... Hola. Aquí hablando de comida general. A nosaltres el arròs que mos agrada és la varietat albufera. No sé si tu la coneixes de algo.